Está resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en Tepá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. YSUCA 91.7 FM, la estación que celebra la vida. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Gracias a usted por siempre estar en sintonía del espacio de La Entrevista. El tema de hoy, análisis de la realidad nacional. Ya se encuentra con nosotros en la cabina de YSUCA para abordar este tema el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva. Le damos la bienvenida. Buenos días, padre. Buenos días, Kenia. Muy buenos días a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando. Un saludo muy afectuoso para todo el pueblo de El Salvador. Así es, recuerde que también estamos transmitiendo vía Facebook Live y por ahí también usted puede dejarnos sus comentarios y sus preguntas cuando ya quede ese espacio habilitado. Comenzamos entonces. Padre Andreu, estamos en régimen de excepción desde el 27 de marzo. Recientemente también hubo una prórroga por 30 días más para este régimen de excepción. En ese marco se han capturado más de 20,000 personas y hay muchas denuncias de violaciones a derechos humanos de personas que han sido capturadas y que no tienen ninguna vinculación con pandillas. ¿Qué opina usted de esta decisión que ha tomado el gobierno de aprobar este régimen de excepción y ahora de prorrogarlo con el fin de combatir las pandillas? Bueno, a mí me parece que el régimen de excepción no se justifica porque no se cumplen los requisitos que establece la Constitución para ello, ¿verdad? Si leemos los artículos que hablan del régimen de excepción en la Constitución, el artículo 29, que es donde señala las condiciones que deben darse para un régimen de excepción, dice que en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6 y 24 de esta Constitución, ¿verdad? Entonces, no vemos que ninguno de estos hechos se estén dando, ¿verdad? Y incluso si se hubiera considerado que lo que ocurrió el último fin de semana de marzo, ¿verdad?, con este elevado número de homicidios y que eso podría pues considerarse una perturbación del orden público, hemos visto que después el número de homicidios ha disminuido, incluso según fuentes gubernamentales, muchos días no ha habido en el país ningún homicidio, por tanto no se dan un mes después las circunstancias que motivaron ese estado de excepción, que es lo que dice el artículo 30. El artículo 30 dice que podrá prolongarse la suspensión de las garantías constitucionales por un periodo igual y mediante un nuevo decreto si continúan las circunstancias que lo motivaron. Entonces, podemos decir que esas circunstancias, si es que eran válidas, que no lo eran desde mi juicio, el incremento de homicidios, el elevado número de homicidios que tuvo lugar a finales de marzo, pero no ha ocurrido eso en el mes de abril. Por tanto, no continúan esas circunstancias que pudieron haber motivado el estado
de excepción. Y el artículo 31 dice, cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron la suspensión de las garantías constitucionales, la Asamblea Legislativa deberá restablecer tales garantías, ¿verdad? Por tanto, yo creo que ni habían justificación para decretar un estado de excepción cuando se hizo la primera vez, y mucho menos en la renovación de ese estado de excepción por 30 días más que recién decretó la Asamblea el domingo pasado, ¿verdad? Por tanto, de alguna manera podemos decir que no se está respetando lo que establece la Constitución respecto a la declaración de estados de excepción. Sí. Padre Andreu, y para combatir a las pandillas, ¿considera usted que era necesario suspender esos derechos ciudadanos? Bueno, muchos abogados, ¿verdad?, especialistas en esta materia, señalan que el gobierno tiene, sin necesidad de declarar un estado de excepción, las herramientas jurídicas para poder realizar una persecución a las pandillas, una persecución a las organizaciones criminales, ¿verdad? Y que no se necesita el estado de excepción. Pero además, el estado de excepción, como decíamos, es en caso que hayan graves alteraciones al orden público, ¿verdad? Yo creo que al gobierno, y según lo que presentó como petición a la Asamblea Legislativa para declarar el estado de excepción y ahora para prorrogarlo, es que es el deseo que tiene el gobierno de capturar al mayor número posible de personas que pertenecen a estas estructuras criminales. Y dicen que la mayoría de los terroristas aún continúan en libertad, ¿verdad? Pero eso no justifica el estado de excepción. Ya modificaron la ley penal, ¿verdad? Y por tanto ahí tienen argumentos suficientes para poder detener a aquellas personas que pertenezcan a las estructuras criminales sin necesidad de suspender garantías constitucionales para nadie. Sí. El presidente ha aceptado que hay un margen de error en estas capturas que se han realizado desde que entró en vigencia este régimen de excepción, desde el 27 de marzo. Nosotros hemos conocido también como medio algunas capturas que se han hecho de manera arbitraria, incluso a través de información que han dado diferentes medios de comunicación. Unas 5 personas habrían fallecido en algunos centros penales en circunstancias que no han sido aclaradas por parte de las instituciones públicas y del gobierno. ¿Cómo debería responder, padre, el Estado a estos casos que se consideran un margen de error? Bueno, yo creo que no es un margen de error, ¿verdad? Y me gustaría hablar quizás en 2 partes. El primero de todos es a los errores que dice el presidente que se dan en las capturas, ¿verdad? Lo que está ocurriendo es que se está siguiendo un proceso para detener a los pandilleros en que no se está haciendo una detención en base a investigaciones previas, sino solamente en base a una presunción de ser parte de estas organizaciones criminales o una presunción de haber cometido un delito, ¿verdad? Y el principal delito por el que se está deteniendo es por ser parte de estas pandillas, y entonces eso permite que puedan capturar a toda aquella persona que la policía o la Fuerza Armada que está actuando como que fuera policía, ¿verdad?, el ser parte de una pandilla, ¿verdad? Entonces eso les permite capturar a aquellos que se les antoje. Esta persona parece que puede ser pandillero, vive en un barrio donde hay presencia de pandillas, pasa por zonas bajo el control de las pandillas, entonces esa persona es pandillero y se la detiene, ¿verdad?, sin
tener en cuenta que hay un principio que es el principio de presunción de inocencia, ¿verdad? Entonces, como que no se investiga, se puede detener a todas las personas que a la policía y a la Fuerza Armada les parezca sospechosa, ¿verdad? Como decía la representante de America's Watch, primero se detiene, y después se priva de libertad y después se investigará, ¿verdad? No hay una detención basada en evidencias, sino en apariencias. Se fijan en el estado físico o en el aspecto físico de la persona, en su vestimenta, en las zonas donde vive, si está en la calle, si no tiene trabajo. El hecho de ser joven, por ejemplo, parece ser un delito, y más si eres varón, ¿verdad? Y por ello es que no es que se estén cometiendo errores, sino que deliberadamente se están deteniendo a personas sin respetar la presunción de inocencia y sin tener ninguna evidencia de que estas personas pertenecen a estos grupos. Y el margen no es tan pequeño, ¿verdad? No es un margen pequeño, sino que se están deteniendo a muchas personas que no tienen ninguna relación con las pandillas y que llevan una vida honesta, digamos. No hay ningún proceso para detener a las personas de acuerdo a nuestras leyes, sino que además sabemos que tanto a la policía como a la Fuerza Armada se les dicen que tienen que cumplir determinadas metas, ¿verdad? Que si hay que detener 1,000 personas cada día, se habla que incluso 1,400 personas, en algunos momentos es la meta que se les ha podido poner, y hemos oído audios de policías, ¿verdad?, diciendo, mira, tenemos que detener a estas personas para poder cumplir la meta este día, ¿no? Incluso también sabemos que con esto de que se puede denunciar a otras personas, pues hay vecinos que han denunciado a otras personas porque les caen mal, porque los consideran enemigos políticos, porque han tenido algún conflicto de convivencia, y entonces los denuncian de que son parte de estas organizaciones, y entonces se los llevan también, ¿no? Y eso pues ya es una cosa que vivimos en el pasado, y realmente pues fue muy triste, y es muy triste que nuevamente se repita, ¿verdad? También incluso hemos oído de personas que han sido amenazadas por ser personas que difieren de las posiciones del gobierno o que han sido críticas al gobierno, de que pueden ser denunciadas y también ser detenidas en este contexto. Eso es lo primero que hay que decir, ¿verdad? Respecto a aquellas personas que han muerto estando en manos del Estado, ya sean las Bartolinas o en los centros de detención o en los centros penales. Nosotros tenemos nombres de 6 personas, ¿verdad?, que han sido que han fallecido, ¿verdad? Y han fallecido debido a una agresión que han sufrido mientras estaban detenidas, ¿verdad? El nombre de Elvis Sánchez, agricultor, que falleció en el penal de Izalco, y no se ha explicado a la familia los motivos ni de su detención. En cambio, lo devolvieron ya muerto a la familia, diciendo que había fallecido por COVID, pero el cuerpo tenía marcas de haber recibido una golpiza y no se practicó la autopsia a esta persona. León Escamilla, 39 años, que también fue golpeado y esos golpes lo provocaron la muerte. José Jeremías de León, 39 años, un trauma cerrado en el tórax le provocó la muerte. Lo mismo a Walter Vladimir Sandoval, de 32 años. Mauricio Alberto Flores, de 37 años, que falleció supuestamente por no recibir medicación por su enfermedad de ser una persona hipertensa, ¿verdad? Y Óscar Alfredo Gallegos, un anciano con discapacidad mental que trabajaban siendo mandados y que fue capturado el 15 de abril y declarado muerto en un penal 5 días después, también a consecuencia
de una golpiza, ¿no? Esto es lamentable y es responsabilidad del Estado, porque cuando una persona es detenida por la policía, esa persona pasa a estar bajo la responsabilidad del Estado y por tanto el Estado es responsable de esas muertes y debe dar cuenta de ello, tanto a las familias como a la sociedad, ¿verdad? Pero además ocurre que estas personas, al ser detenidas en este contexto, ya se les ha puesto el calificativo de que pertenecían a estructuras criminales y por tanto la sociedad no reaccionamos, ¿verdad? Nos hemos deshumanizado y bueno, algo debían, ¿verdad? Y tuvieron que pagar por los delitos que hubieran cometido, ¿verdad? Estas personas fueron detenidas, han sido acusadas de pandilleros o de terroristas, han sido criminalizados y no han sido juzgados todavía, han sido llevados a centros penales mezclados con personas condenadas por ser miembro de las pandillas, ¿verdad? Y eso pues parece que el Estado no le afecta, no asume la responsabilidad que tiene, ¿verdad? Y yo creo que es bien importante que se exija al Estado la responsabilidad que tienen esas muertes, que se individualice cada caso, se realicen las investigaciones pertinentes y que el Estado además pues repare a las familias por el daño que les ha causado. Padre, estos 6 casos que usted ha mencionado son casos que ha documentado la UCA a través de alguna unidad, el IDUCA, por ejemplo. Bueno, son casos que se han documentado, varios de ellos a través de los mismos medios de comunicación, ¿verdad? Porque varios medios han hecho referencia de estos casos y han dado las evidencias de lo que ha ocurrido. Sí, muy bien. El presidente también continúa con este ataque hacia las organizaciones de derechos humanos. Pues hay organizaciones que están hablando de que no hay un debido proceso en todas estas detenciones. Pero este discurso va más allá porque se tiende a vincular a las organizaciones de derechos humanos con ser incluso el brazo armado de las pandillas, con ser financistas de las pandillas. ¿Qué opina usted sobre este discurso? Bueno, yo creo que es un discurso perverso, ¿verdad? Un discurso tremendamente maléfico, ¿verdad? Primero porque es totalmente falso, ¿verdad? Pero además es un discurso guerrerista, un discurso que no responde al mundo actual en el que se da muchísima importancia a los derechos humanos y al respeto a los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 es una declaración que obliga a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a respetar esos derechos humanos. Entonces, es lamentable que nuestro presidente, que dice querer defender a la población salvadoreña y mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña, no tenga ningún respeto ni por los derechos humanos ni por aquellas organizaciones que desde hace muchos años, ¿verdad?, vienen preocupándose por el respeto pleno de los derechos humanos en nuestro país, ¿verdad? Pero también el presidente no solo ha acusado a las instituciones de derechos humanos nacionales, sino a organizaciones internacionales que tienen como misión fundamental la defensa y velar por el respeto a los derechos humanos, como son la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, America's Watch, ¿verdad? Y lo que me parece más grave es que se acuse a estas organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, de favorecer a las pandillas, de incluso hasta financiar las pandillas. E incluso, además, el ministro de Trabajo se apunta a este discurso, ¿verdad? Yo lo que creo es que lo que le incomoda al gobierno es que la comunidad internacional y la sociedad civil nacional haya señalado los constantes atentados
contra la Constitución, contra las leyes nacionales y contra los tratados de derechos humanos que ha suscrito nuestro país, ¿verdad? Es una manera, pues, la que se está actuando que no respeta la legalidad vigente, ¿verdad? Y por eso creo yo que se declara el estado de excepción, porque el estado de excepción de alguna manera pues permite irrespetar las leyes del país, ¿no? A mí me parece que de esta manera lo que está queriendo hacer el gobierno es pues poder justificar más recursos para una mayor militarización del país, para poder pues tener también un mayor control sobre la población y ir limitando los derechos fundamentales. De esta manera también el presidente a nivel nacional fortalece su posición como un líder populista, fuerte, valiente, que es capaz de resolver cualquier problema que tenga el país, enfrentarse con quien sea, ¿verdad? Pero lamentablemente esto tiene un costo muy alto porque se está desprestigiando a nivel de la comunidad internacional. Y esta vinculación, Padre Andreu, con las pandillas no solamente se ha hecho con las organizaciones de derechos humanos, con periodistas, ahora también con todo aquel que se considera oposición y disidente. Y quisiera que también entráramos un poco en estas declaraciones que diera el ministro de Trabajo el día de ayer, criminalizando la marcha del 1 de mayo, y lo ha dicho muy claramente, ¿verdad? En la misma cuenta institucional del Ministerio de Trabajo, que todo aquel que marche el 1 de mayo podría ser detenido porque quienes van a marchar son personas que defienden a pandillas. Bueno, eso me parece a mí que es totalmente inaceptable, ¿verdad? Es una amenaza de parte de un funcionario gubernamental a la sociedad, a las organizaciones sociales, de que no pueden manifestarse el 1 de mayo. Pero además, no solo que no pueden manifestarse en el 1 de mayo porque se les amenaza que podrán ser detenidas, sino que ya se dice que aquellos que se manifiestan es porque están apoyando a las pandillas o son sus financistas, ¿verdad? Lo cual, pues, es tremendamente grave, es una acusación totalmente gratuita, ¿verdad?, que está criminalizando a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales, a la sociedad que se organiza para defender derechos laborales, como puede ser el derecho al trabajo, que es el primero de los derechos que se violan en nuestro país, porque una gran cantidad de la población salvadoreña no tiene ese derecho al trabajo, ¿no? Entonces, creo que es muy grave que se haga esta confusión. Es como cuando en la época pues de los años 70 y 80 se acusaba a aquellos que se manifestaban exigiendo el respeto a los derechos humanos o exigiendo el respeto a los derechos laborales, se les acusaba de comunistas o de guerrilleros, ¿verdad? Exactamente está haciendo lo mismo el ministro de Trabajo con estas acusaciones que además no tienen ningún fundamento, ¿verdad? Las organizaciones sindicales y muchas organizaciones sociales en El Salvador han escogido desde hace muchas décadas este 1 de mayo para manifestarse y para exigir, pues, aquellas necesidades y demandas que tiene la población del derecho al trabajo, de mejores condiciones laborales, de un salario mejor, de mejores prestaciones, de mejores pensiones, ¿verdad? Que son pues demandas totalmente legítimas y que nada tienen que ver con este asunto. Así es, bueno, vamos a estar pendientes porque ya el domingo es esta marcha
y algunos sindicatos incluso han suspendido esta convocatoria que ya habían realizado. Padre Andreu, también ha habido reformas, algunas leyes, usted ya hacía alguna referencia a algunas de estas reformas que se han hecho, y hay una que, bueno, se le ha dado en llamar ley Mordaza para los salvadoreños y también para periodistas, porque hay una limitante de no compartir información que tenga que ver con pandillas, ¿verdad? No poner fotografías de grafitis, por ejemplo, pero no reproducir también mensajes que pudieran venir de personas que pudieran estar vinculadas con pandillas. Eso dice la reforma. Sin embargo, ya en la práctica hemos visto que, por ejemplo, a un periodista y antropólogo se le estaba vinculando con pandillas por unas declaraciones que él daba precisamente hablando sobre las pandillas, él desde su visión de la antropología. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, mira, primero de todo quisiera decir que además de la reforma al Código Penal en este artículo, ¿verdad?, que se ha venido a llamar como una ley Mordaza, hay otras reformas que se han hecho después de decretar el estado de excepción que para mí son mucho más peligrosas que el mismo estado de excepción, ¿verdad? Se han duplicado las penas en muchos casos, ¿verdad? Se ha reformado que las personas menores de edad pertenecientes a pandillas podrán ser tratados como adultos y se les podrán poner penas de hasta 10 años, ¿verdad? Y se ha reformado también un artículo en que una persona podrá ser y permanecer privada de libertad sin tener una condena, ¿verdad?, de manera indefinida. Entonces son reformas que violan también los tratados internacionales respecto a cómo deben ser tratadas las personas privadas de libertad. Y esas reformas permanecen. El estado de excepción dura 30 días, se puede prorrogar, pero no puede prorrogarse indefinidamente. En cambio, estas reformas van a quedar, ¿verdad? Y son muy peligrosas y muestran graves violaciones a la dignidad de la persona humana y, por supuesto, a los derechos humanos. Pero volvemos a esta reforma que también pues queda como permanente y que pues prohíbe a los medios de comunicación la reproducción o transmisión de mensajes o comunicados que se presuma hayan sido elaborados por las pandillas y que puedan generar zozobra y pánico en la población. Y además la penaliza con 10 a 15 años. Es una reforma, además, con una redacción muy amplia, ¿verdad?, muy poco precisa y que permite que pues cualquier medio o cualquier periodista pueda ser acusado de esto, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo que pretende es que los mismos medios se autocensuren, ¿verdad?, para evitar ser demandados por esto, y también lo que se pretende es que la sociedad no conozca, ¿verdad?, ni de los pactos, ni de los arreglos, ni sobre la vida de las pandillas, y de esa manera pues el gobierno pueda realizar este tipo de arreglos y negociaciones con las pandillas a espaldas de la población, ¿verdad? Todos sabemos que molestó mucho al Ejecutivo que los medios de comunicación pues mostraran evidencias de estas negociaciones con los cabecillas de las pandillas que ha realizado el gobierno de manera pues corrupta y opaca, ¿verdad? Entonces eso evidentemente no le interesa al gobierno. Y es una manera de limitar la libertad de expresión, que es un derecho fundamental que está pues incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que eso es muy peligroso y es un avance más hacia el control que quiere tener
este gobierno, ¿verdad?, de la sociedad y de la información, y controlar así pues la libertad de expresión. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, usted va a tener la oportunidad de participar haciendo sus comentarios y sus preguntas. Ya volvemos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Gracias por continuar en sintonía de la entrevista de YSUCA. El tema de hoy, análisis de la realidad nacional. Se encuentra con nosotros el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva. Usted ya conoce la forma de participar marcando de manera directa nuestros números o también nuestro número de WhatsApp. También puede hacerlo vía Facebook. Recuerde que estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Nos llegan algunos mensajes. Uno de ellos dice: el gobierno ha amenazado a quienes marchen el 1 de mayo. ¿Qué opinión le merece al invitado esta decisión? Ana Juárez, buenos días. Hoy nos sentimos desprotegidos, ya que no hay libertad de movilización y más para los jóvenes. Tenemos unos audios, vamos a escucharlos. Buenos días, Kenia. Muy buenos días al padre Andreu. Hay una narrativa que ha calado en la población, la que ha aceptado la explicación sin mayor sentido crítico, y es el hecho de que se habla del 1% de un margen de error, y en ese margen de error ya cualquier noticia sobre algún fallecimiento de personas que han sido encarceladas injustamente ya lo descalifican, y en lugar de ello se han popularizado imágenes de pandilleros tatuados del rostro, pandilleros siendo agredidos, y la gente se identifica más con ese tipo de imágenes, con ese tipo de videos. ¿Qué podemos nosotros decir frente a esta naturalización, a esta pérdida de sentido de justicia? Porque al final siempre son los más pobres, los excluidos, siempre es la población que por años ha estado excluido la que padece las consecuencias. ¿Cómo podemos hacer nosotros para mantener la voz, para mantener siempre ese sentido crítico frente al poder narrativo y al poder de los medios de comunicación que tiene el Estado? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días para usted también. Tenemos otro audio, vamos a escucharlo también. Buenos días, señores de la UCA. Mire, esto provocó en unas declaraciones que dio el señor Medardo González en un video que circuló en las redes sociales, donde él dice que convoca a todos los familiares de estas personas tatuadas, y eso es porque el gobierno, por eso los tinta ahora defensores de pandillas, todo por un irresponsable como Medardo González. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Otro mensaje dice: buenos días, Kenia y padre, mi experiencia como adulto joven es de temor. Tengo miedo de la policía y el ejército cuando los veo en la calle
o cuando pasan cerca de mi casa. Lastimosamente no se puede confiar en los cuerpos de seguridad. Tenemos una llamada. Adelante. Buenos días. Faro, estamos retornando o ya retornamos a la ley del más fuerte. La naturaleza es así y la religión católica ya lo reconoció. Las leyes naturales son violentas, son crueles y uno no puede pedirle perdón a las leyes naturales. El ser humano es parte de la naturaleza y esto hay que aceptarlo. Por lo tanto, uno debe de comprender o tratar de comprender y de entender qué leyes naturales el ser humano aplica cuando quiere someter a las demás personas y qué leyes naturales debe de aplicar las personas débiles para poder contestar la ley del más fuerte. Bueno, se nos cayó la llamada. Vamos a leer más mensajes. Dice, buenos días, un saludo a los radioescuchas y un saludo al padre Oliva. Las organizaciones populares, la organización popular es un derecho legítimo de la sociedad. Es lamentable las declaraciones del ministro de Trabajo. Es una forma de intimidar al pueblo para que no se manifieste. Nos solidarizamos con los familiares de los presos inocentes. Otro mensaje, buen día, se le hace un llamado a toda la clase trabajadora para que conmemore y haga sus demandas este 1 de mayo y pedimos a todo el equipo periodístico de la UCA para que dé cobertura al evento desde muy temprano. Saludos desde Soyapango, presentes por la lucha, dice. Tenemos un audio más, vamos a escuchar también. Buenos días, radio escuchas, buenos días personas del programa de YSUCA. Los felicito por ese programa. Solamente a decirle al sacerdote que debería de tener más conciencia de los evangelios y no estar tan perdido con esas declaraciones que más que llevar a la paz, llevan a la confrontación. Qué lástima, qué lástima. Bueno, ahí la participación de otro radio escucha. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, le escuchamos. Un saludo ahí al padre Andrés Oliva. Fíjense que esto está bien delicado porque estamos peor que en el tiempo de la guerra, en la represión. Como el padre decía, antes el estigma, el comunista. Matémoslo. Hasta Walter Araujo, corrupto, que quien no conoce que es corrupto, dice, haga patria, entrega no sé quién. Hemos llegado otra vez al tiempo de orden, de te pongo el dedo, te voy a sacar. No, hombre, esto es ridículo, hemos retrocedido 40 años. Rolando Castro, cuando dice ese señor ministro, yo creo que está loco cuando estigmatiza a todo mundo. El que no está con nosotros es pandillero y a la cárcel. Haberse visto, quiere decir que nadie puede salir el 1 de mayo porque ya también lo estigmatizan de que está a favor de no sé quién. No, hombre, eso es ridículo. Hemos llegado a una situación tan delicada, pero como siempre el populista tiene que inventarse una guerra, ya quería inventarla con Nicaragua, ahora le cayó como anillo al dedo aquí a hacer su guerra, porque la guerra es como los gringos, pues, cuando están hechos pedazos inventan una guerra y todo el pueblo saca su corazón de que estamos haciendo. Ya tiene su guerra, ahora todo mundo. Y ojalá que uno también con estas participaciones no lo vayan a venir a sacar estos bárbaros. Ya hemos retrocedido, padre. Esto está terrible, la represión. Pasen buenos días. Muy buenos días para usted también. Tenemos una llamada más. Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días. Para el padre Andreu y sus compañeritos ahí, sacerdotes. Quiero decirle, padre, que la mentira repetitiva se vuelve verdad, porque hasta la gente se ha convertido como estos loros eléctricos que tiene como serviles el gobierno, el presidente Bukele, como son los ministros, la asamblea y todo, que dicen que como aquellos no hicieron, que como aquellos eran ladrones, pero ellos dicen, nosotros vamos a hacerlo,
¿Cuánto tienen ya que lo van a hacer y no lo hacen? Y el presupuesto está a la orden del día. Hasta más de la cuenta se le ha dado a este señor. Santa Ana está podrido. Santa Ana, las calles no sirven. Santa Ana, todo es un desorden. Entonces no hay inversión. Por eso hablo yo de ello. Quiero decirle que este presidente ya debe de siquiera demostrar el último año que le queda de que ha hecho algo. Porque este señor ya demostró que es poderoso, que es la mano derecha del demonio, porque ya tiene todos los ministerios y todos los poderes de Estado en sus manos. Hasta los fariseos traicioneros tienen en sus manos, que es la Corte Suprema de Justicia. Estos mandaron a Jesús a matarlo, y estos nos han mandado a la lipidia, a la pobreza, a las maras, a todo lo podrido que el diablo puede darles en sus manos para que lo hagan con el pueblo. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a una llamada más. Adelante, buenos días. Buenos días. Saludo al Padre Andreu Oliva y a ustedes, invitados. Con respecto, es un violador de los derechos humanos, hombre, definitivamente. Primeramente, tiene tomadas todas las instituciones y mucha gente es fan del fanatismo de él, seguidor de él. Es triste que quieran seguirlo manteniendo en el poder a pesar de todas las aberraciones y las violaciones anticonstitucionales que está cometiendo por la ciudadanía. La otra cuestión es de que más adelante el tema pandilleril él lo pretende usar con tema político partidario electorero, y pues es necesario pues de que Padre Andreu Oliva, toda esa situación sea despejada, pues para que la población tenga un panorama más claro de que pues estas situaciones van a ser usadas, pues que hay mucha gente ignora. Ellos han negociado con estos grupos, ¿verdad? Que están al margen de la ley, pero también se ha ido mucha gente que no tiene nada que ver, solo por tal vez por tatuajes que tienen que ver con artísticos, y ahí los han cachimbeado, los han penqueado, y pues han violentado todos los derechos, y aparte de eso violan el resto de derechos constitucionales del resto de la población. Y pues la verdad es de que estas acciones son anticristianas, y como acciones anticristianas tenemos que condenarlos, porque son acciones que vienen nada más a violentar los derechos fundamentales. Y pues ahí dejo el mensaje, Padre, y les deseamos que pasen muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias a usted y al resto de participantes. Les cedo la palabra, Padre Andreu. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que han participado, ¿verdad? Gracias por sus aportes, y respetamos las distintas opiniones, ¿verdad? Sí. A mí me llama la atención que los jóvenes se sientan atemorizados, ¿verdad? Que no se sientan tranquilos para movilizarse de un lugar a otro. Yo he escuchado también a varios padres de familia que tienen temor que si sus hijos, hijas salen de la casa para ir a los centros de estudio, incluso para ir a sus centros de trabajo, pues sean detenidos en la calle. Y hay una gran preocupación. Alguien decía que hay jóvenes pues que se han hecho tatuajes artísticos, ¿verdad? Y que eso ahora les genera el temor de que por ello puedan ser considerados miembros de pandillas y ser detenidos. Es llamativo que los jóvenes hoy tengan temor a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada. Y precisamente eso es también lo que ocurrió en los años 80, cuando la población tenía temor de la Policía de Hacienda, de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, de los militares, porque actuaban de manera indiscriminada, ¿verdad? Y cometían estos mismos atropellos que hoy están cometiendo la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Y eso es realmente lamentable, porque los acuerdos de paz lo que pretendieron es que tuviéramos en El Salvador una Policía Nacional Civil respetuosa de los derechos humanos
y formada bajo principios democráticos y actuando en pleno respeto a la ley, ¿no? Y lo mismo con la Fuerza Armada, que se separara de las tareas de seguridad interna y se limitara su trabajo a la defensa de la integridad del territorio nacional, ¿no? Entonces, que ahora estas instituciones hayan perdido la razón de ser, ¿verdad? Y hayan perdido esos principios democráticos y de respeto a los derechos humanos es realmente lamentable, porque es un retroceso a algo que se logró para los acuerdos de paz y que pues ninguna persona debería sentir miedo ante estas instituciones, sino todo lo contrario. Deberían ser instituciones para garantizar la seguridad de las personas. Hemos visto su comportamiento, porque gracias a Dios hoy, a través de las redes sociales y a través de que es fácil a través de un teléfono poder grabar videos de lo que está ocurriendo, hemos visto comportamientos de personas de estas instituciones totalmente contrarios al respeto a la ciudadanía. Policías que empujan a una mujer embarazada, que le dan un golpe a otra persona por querer despedirse de un familiar, ¿verdad? Que hablan de manera grosera a la ciudadanía, cosas que son inaceptables y que la Contraloría o la Inspectoría, perdón, de la Policía debería tomar cartas en el asunto y sancionar estos comportamientos. Si esto no se sanciona, las fuerzas de seguridad se van envalentonando y cada vez cometen abusos mayores hacia la población, ¿verdad? Y no se justifican estos abusos con el combate a la delincuencia. El combate a la delincuencia se puede hacer con un pleno respeto a la dignidad de la persona humana. También a mí me ha llamado la atención el señalamiento de cómo hemos naturalizado la violencia, cómo hemos naturalizado los efectos colaterales que hoy se llaman de la persecución al crimen, cosas que no son naturales ni deben ocurrir, ¿verdad? Cada vez es más digamos, más cuestionable que para perseguir al crimen, para perseguir al delincuente, se tenga que dañar al resto de la población. Eso está muy cuestionado y por tanto no debe ocurrir lo que hablábamos. O sea, eso no son errores, no son efectos colaterales, ¿verdad? Esos son responsabilidades graves del Estado en no cuidar y proteger a las personas. Y no podemos aceptarlo, y cuando tengamos conocimiento de estos hechos hay que denunciarlos, ¿verdad? Y decir la verdad y señalar las cosas que no se están haciendo bien. Eso es un beneficio para toda la sociedad, ¿verdad? Por tanto, no pretendan que estas cosas permanezcan ocultas, porque si permanecen ocultas, entonces cada vez van a ocurrir más, ¿verdad? En mayor número y más frecuentemente, y eso acabará tocando a personas amigas, a personas conocidas, incluso a personas que puedan ser familiares nuestros, y entonces no nos va a gustar. Hay que denunciar y decir las cosas con su nombre ahora que todavía estamos a tiempo para que puedan corregirse. Ya hemos dicho también, ¿verdad?, que hay un derecho, que es el derecho a la organización, el derecho a defender derechos, ¿verdad? Y por tanto, pues nos parece totalmente inadecuado realizar estas amenazas a las organizaciones sociales
para que no puedan manifestarse el 1 de mayo. Y yo creo que en buena medida el estado de excepción busca esto, busca atemorizar a la gente, busca que la sociedad no se atreva a manifestarse y a pronunciarse, ¿verdad?, por temor a ser detenido. Y eso no es más que la implementación de un Estado autoritario, ¿verdad?, y un Estado que no permita la expresión democrática de las personas. Sí, Padre Andreu, si este tipo de acciones represivas, la militarización no es como las medidas más adecuadas para solucionar un problema estructural como la violencia, ¿qué medidas considera usted que deberían implementarse para sí combatir a las pandillas? Porque son pues un grupo que sí también viola derechos humanos de la población, pero estas medidas que vayan mucho más allá de estas capturas masivas que estamos viendo, de esta violación de derechos y también de una mayor militarización, que es lo que se prevé. Sí, mira, nosotros sostenemos que la respuesta violenta del Estado como la que estamos viviendo y como lo que se ha hecho a lo largo de todos estos años en el combate a las pandillas, ¿verdad?, la mano dura, la mano súper dura, las medidas extraordinarias en los centros penales, que es una forma de ejercer violencia constantemente contra las personas que están privadas de libertad, lo que hacen es generar más violencia, ¿verdad? Y entonces surgen protesta y violencia de unos y de otros, ¿verdad? Aumentar las penas, militarizar la seguridad pública, puede aparecer como una solución que será temporal, ¿verdad? Porque el problema de estas situaciones es la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, las desigualdades que persisten en nuestro país, la perpetuación de una cultura de la violencia, ¿verdad?, desde la familia, la escuela, en la sociedad, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones no son soluciones duraderas y no van a llevar a la paz, y menos si tenemos personas privadas de libertad de manera injusta, ¿verdad?, sin una investigación y que se haya podido probar que han cometido un delito. Y ya de eso nos lo decía el padre Martín Baró en el año 1985, en su libro Acción e Ideología, afirmaba que si el sistema establecido tiende a transmitir y a reforzar patrones de violencia, entonces con ello solo se siembra las semillas de la propia destrucción, ¿verdad? Entonces debemos parar ese patrón de violencia, dejarlo de transmitir y participar de una cultura de paz, de una cultura de búsqueda, de resolución de los conflictos a través del diálogo, ¿verdad? Y como que no ha habido una estrategia nacional de prevención de la violencia, ¿verdad? Ha habido intentos muy, muy débiles, ¿verdad?, y muy poco persistentes en el tiempo. Han sido las organizaciones no gubernamentales las que han impulsado esos programas de prevención primaria con la niñez, con la juventud en riesgo social. Y lamentablemente, en lugar de agradecer ese trabajo que han hecho las organizaciones no gubernamentales, hoy se las criminaliza también, ¿verdad? Entonces, desde mi perspectiva y la perspectiva de los expertos, ¿verdad?, que dejan muy claro que estas actitudes de violencia del Estado no van a resolver el problema a largo plazo, sí, quizás a corto plazo. Lo importante es buscar cómo vamos a transformar nuestra sociedad, ¿verdad? Cómo vamos a transformar esta sociedad para que no siga excluyendo social y económicamente a una parte tan importante de la población. ¿Cómo vamos a transformar la sociedad para que promueva la cultura de la paz en lugar de la cultura de la violencia? Para que fomentemos la educación y los jóvenes y los niños, ¿verdad?, vayan a las escuelas, en las escuelas se sientan seguros y en las escuelas puedan crecer en todos los aspectos de su vida. ¿Cómo vamos a fomentar relaciones armoniosas
en las comunidades, en los barrios, cómo vamos a ofrecer condiciones de vida digna, cómo vamos a promover los valores éticos, ¿verdad? Entonces, se requieren de políticas públicas que atiendan a todas estas comunidades que están abandonadas, que no tienen oportunidades, que se les niega la educación, que se les niega las posibilidades de trabajo, que se les niega las posibilidades de desarrollar sus proyectos de vida, ¿verdad? Entonces a mí me parece que es importante, y ya lo he dicho muchísimas veces, tener una política de prevención a mediano y largo plazo, fortaleciendo el sistema educativo, fortaleciendo la sana recreación de los niños y los jóvenes, fortaleciendo el papel de las familias, que es fundamental. Hay un programa de prevención que han implementado varias ONGs que se llama Familias Fuertes y que ha dado resultados, ¿verdad?, para lograr una mejor convivencia a nivel familiar y una mayor integración de la familia. Es importante también la organización comunitaria, una organización comunitaria fuerte y que pueda atender cuando se den problemas en las comunidades. También sistemas de asistencia social en los barrios, especialmente en los barrios donde pues las condiciones socioeconómicas son más frágiles y más débiles. Yo diría que necesitaríamos un ejército de educadores comunitarios que estuvieran en el barrio, que estuvieran cerca de los niños y los jóvenes, ¿verdad? Y que les ayudaran a ir formándose en valores, a ir encontrando la manera de poder desarrollarse como personas, fortaleciendo su autoestima, su salud pública, ¿verdad? Y de esa manera, pues, lograríamos enfrentar este problema que hoy los jóvenes, pues, ante no tener otras opciones, buscan la opción de las pandillas y de entrar en conflicto con la ley, ¿verdad? Y eso requiere de inversión social y de una transformación en el país para que pues no se siga excluyendo a más del 40% de la población, ¿verdad?, que está excluida y que pues no tiene alternativas. Y entonces eso es una tierra muy fecunda para que las organizaciones delincuenciales vayan creciendo. Sí, eso sería lo ideal y muy buenas las recomendaciones, padre, de invertir en la educación, invertir en estos programas sociales. Sin embargo, estamos viendo que del gobierno se le está apostando a la construcción de más cárceles debido pues a todas esas detenciones que se han realizado. Y para construir esas cárceles, los diputados aprobaron recientemente la ley especial para construcción de centros penitenciarios. Esto permite expropiar bienes privados, pero también omite la LACAP. También esta semana se aprobó la prórroga del régimen de excepción. También hubo otra aprobación transitoria para la compra de bienes y servicios para no pasar por la LACAP y hacer entonces compras directas de todo esto que se va a necesitar. ¿Qué consecuencias podría tener esta medida? Y hay que añadir también, ¿verdad?, que se ha aprobado la construcción de un aeropuerto en La Unión y del Tren del Pacífico, también sin seguir los procesos establecidos, ¿verdad? Y eso es una constante en el Ejecutivo, de evadir la transparencia, de hacer las cosas de manera opaca. Y sabemos que cuando uno busca esa manera no siguiendo los parámetros establecidos, entonces esto se presta a la corrupción, ¿verdad? Sobre todo cuando se hacen obras de este tamaño, obras que son costosas y en la que pues fácilmente las empresas para ganar estas obras se prestan a entregar dádivas, a corromper a los funcionarios que tienen que tomar las decisiones, a ofrecer regalías, ¿verdad? Y de esta manera pues seguimos construyendo y facilitando la corrupción en el país. Entonces, a mí me llama mucho la atención que un gobierno que prometió acabar con la corrupción en el país esté promoviendo
este tipo de decisiones, de contrataciones directas, de no seguir los procedimientos establecidos, que ya hemos visto recientemente cuando se hizo esto en el estado de excepción y en la aprobación de $3,000 millones para la pandemia y la reactivación económica, la cantidad de irregularidades que se dieron. Irregularidades, muchas de ellas, que no están en los juzgados porque se cambió al fiscal para impedirlo y a la vez se han decretado reservas sobre estos temas para que estos funcionarios que realizaron actividades corruptas no sean llevados ante la justicia. Se eliminó las CICIES también. Así es, también se eliminó las CICIES. Bueno, muchísimas gracias, Padre Andreu, por habernos acompañado a abordar este tema. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias y un gran saludo a toda la comunidad que a través de YSUCA participa de la entrevista. Así es, a usted también muchísimas gracias por siempre estar pendiente de este espacio de la entrevista. Sus participaciones son muy importantes para nosotros. Que tenga un excelente día y un feliz fin de semana. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.